colaboración entre redcouch.mx e Inspiración Radio. ¿Sabe? Muchas veces me pongo a pensar cómo nos complicamos la vida cuando somos cristianos o decimos acercarnos a Dios. Le voy a contar una anécdota y esto es algo que tuve que pensar toda esta mañana. ¿Sabe? He estado viajando mucho y cuando uno viaja mucho hay ciertas cosas que empieza uno a descuidar y una de esas cosas que uno empieza a descuidar es su salud. El caso es que tuve que hacer una cita con el dentista para hoy en la mañana y algo que yo pensé que iba a ser muy rápido me tomó 6 horas con la boca abierta. No es tan feo como usted se lo imagina, es mucho peor. Imagínese 6 horas esperando que alguien enderece lo que usted descompuso. Y cuando estaba yo sentado ahí, la verdad es que una de esas cosas que me pasa normalmente es que me pongo muy tenso en la silla del dentista. Y sobre todo porque en esta ocasión no me atendió el dentista que normalmente me atiende, sino que me atendió el papá de este dentista. Entonces, pues siempre una mano desconocida dentro de la boca de uno no es nada fácil, no es algo sencillo de digerir y tampoco de aceptar. El caso es que estaba yo ahí hasta que me puse a pensar que mi dentista, que aparte considero un buen amigo, fue inspirado por su papá para ser dentista. Y muy probablemente su papá lo atendió a él de joven. Y quiere decir que si a pesar de que todos tenemos una mala imagen de nuestro dentista y a pesar de que su papá fue el que le metió mano a mi dentista todo el tiempo, él decidió ser dentista, quiere decir que su papá debería de ser muy bueno. Y hubo un momento en el que simplemente me relajé y creo que incluso un par de veces me quedé dormido en la silla del dentista. Pero por mientras me quedé dormido, estaba meditando acerca de todas las cosas que pasaban en mi boca, porque me llamaba mucho la atención de que, no sé si a usted le pase, cuando está dentro de uno, todo se siente grande, todas las dimensiones de todo, y de repente me mostraba en la camarita y en la pantalla lo que estaba sucediendo y decía, qué pequeña es mi boca. Y entonces me puse a preguntar, porque cada vez que algo me dolía, el doctor me volvía a poner anestesia y la verdad ha sido la mejor anestesia de mi vida porque no me dolió ni el piquete y en ningún momento tuve esa sensación así de la boca de lonche que luego tenemos, sino que tenía muy buena mano para la anestesia. Y cuando estábamos ahí, estaba yo pensando y decía, wow, Señor, muy probablemente, así como hace el dentista que tiene que llegar y raspar y limpiar y a veces taladrar para que las cosas funcionen bien, a lo mejor tú tienes que hacer así en nuestras vidas. Y me empecé a perder en ese pensamiento y empecé a darle vueltas y profundidad al hecho de que Dios a veces tiene que trabajar en nuestras vidas y meternos en procesos. Y cuando escuché dentro de mi mente y de mi corazón la palabra proceso, me tuve que detener. Y muchas de las personas que ven este devocional van a estar de acuerdo conmigo, porque yo siempre he dicho que los procesos por parte de Dios no existen. Y no que Dios no nos meta en procesos, sino que los procesos en los que nosotros decidimos meternos no existen, porque son cosas que nosotros decidimos hacer. Porque a Dios le toma menos de un segundo limpiar nuestro corazón y perdonar nuestro pecado. Y de la misma manera sucede con nuestro carácter. El día que nosotros decidamos darle a Dios la oportunidad de moldear nuestro carácter, Dios no tiene por qué pasarnos por un proceso largo. Dios no tiene por qué tomarse el tiempo y batallar con nosotros. Piensa esto y me pongo a pensar en Jacob. Jacob se llamaba el engañador y toda su vida pasó engañando. Y un día cuando se transió a su papá y a su hermano tuvo que salir huyendo y ni siquiera la bendición que Dios había puesto en él le valió de nada. Eso está feo, ¿no? Pues así imagínenselo. Después de eso Jacob tuvo que irse a casa de su tío y se encontró con uno más tranza. Y pasó 22 años siendo transeado por su tío, hasta que se salió de ahí. Pero de ahí llegó a un lugar en donde había estado antes de salir, o justo antes de llegar a casa de su tío, a un lugar que se llamaba Betel, casa de Dios. Y en Betel se encontró a Dios cara a cara, se encontró cara a cara con el Espíritu Santo, y entonces se dio cuenta que ni los años previos a casa de su tío, ni los años en casa de su tío le habían servido nada, porque todo lo que necesitaba era un momento en la presencia de Dios. Y entonces se asió del Espíritu Santo y le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas.
Nosotros no necesitamos pasar por procesos difíciles. Nosotros no tenemos que pasar por transformaciones, ni tenemos que cambiar. Todo lo que tenemos que hacer es perseverar con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todas nuestras ganas el encontrarnos con Dios. Y cuando nos encontremos con Dios nos va a pasar una sola cosa. Seremos transformados de regreso a su imagen y a su semejanza, en donde nosotros lo permitamos, porque ¿sabe usted? Dios es un caballero. Eso es todo. Dios es un caballero. Y por más que haya yo querido pasar todo el tiempo que yo haya querido pensando en el dentista, que el trato de Dios es igual al trato del dentista, dije, yo no recuerdo en una sola ocasión que Dios me haya taladrado. Yo no recuerdo en una sola ocasión que Dios haya tenido que limpiarme con la espátula. Dice la Biblia que Dios nos limpia con hisopo. Si usted no sabe lo que es un hisopo, a lo mejor le suena la palabra Q-tip. Bueno, pues un Q-tip es un hisopo. Algodoncito, dice Dios nos limpia con algodones. Entonces, pero nos encanta imaginarnos que Dios se va a hacer a nuestra manera de hacer y que Dios nos va a castigar y que Dios nos tiene que disciplinar y que... No. Dios vino y derramó su sangre y pagó por adelantado los pecados que usted y yo no hemos cometido todavía. Pagó por adelantado las enfermedades que usted y yo no tenemos todavía. ¿Y sabe por qué usted le da gripa cada año? Porque no ha recibido esa sanidad de parte de Dios. Así de fácil. Porque lo que Dios hace una vez nunca lo va a volver a hacer, porque todo lo que Dios hace es absoluto. A lo mejor nunca le ha dado chance a Dios a entrar a esa parte de su vida. Así como yo no se le ha dado en muchas otras de mi vida. Todos los pecados repetitivos tienen que ver con el hecho de que nunca le hemos dado oportunidad a Dios de enseñorearse de esa parte de nuestro carácter, de nuestra identidad y de nuestra manera de vivir. Así de sencillo. Dios no tiene por qué venir y sangolotearnos. Dios no tiene por qué venir a quitarnos nada. O sea, todos esos memes de Facebook donde está Jesús pidiéndole el peluche a la niña para darle uno mejor. No, Dios nunca nos ha quitado nada. Dios dice, si tú lo quieres quedar, quédatelo. Algún día lo tendrás que soltar y tendrás que venir delante de mí y entonces yo te daré no un peluche más grande, te daré todo lo que yo soy. Porque Dios no necesita quitarnos nada. Dios no necesita nada. Piense esto. Una enfermedad de cáncer y una deuda de 50 pesos son exactamente iguales delante de Dios, porque para Dios todo es pequeño cuando se lo compara con Él y con su gracia y con su reino. El problema es que a nosotros nos gusta hacernos los importantes y nos gusta pensar que sufrimos y nos gusta pensar que podemos hacer algo por Dios o por el reino, y no es así. Dios no nos va a pasar por ningún proceso, porque para eso vino Jesús a morir en la cruz. El problema es que no nos sabemos y no nos entendemos amados por Dios, porque no nos atrevemos a pensar en el amor de Dios, porque todo el tiempo estamos pensando en lo que nosotros deberíamos de hacer, o en lo que quisiéramos hacer, o lo que el mundo piensa que debemos de hacer. Así de fácil. ¿Saben? Yo tengo casi 40 años y no estoy casado. ¿Y sabe lo que la gente opina de mí? Muchas cosas. Pero el único que sabe en intimidad lo que es verdad es Dios, porque lo hemos platicado en muchas ocasiones. Y eso no quiere decir que yo voy a quedar sin casarme, porque es parte de mi papel, de mi deber y de mi naturaleza. Claro que lo voy y lo quiero hacer, pero lo voy a hacer para que Dios se glorifique, no para darle gusto a nadie. Y no voy a atreverme a pasar un día sintiéndome mal por lo que la gente opine o por lo que los demás digan. Y esto es a lo mejor solo un ejemplo, y perdóname que traiga mi plano personal a este asunto que no tiene nada que ver. Pero tenemos que entender esto. Nada de lo que usted se imagine que tiene usted que pasar tiene que ver con Dios. Dios ya vino y lo resolvió y lo hizo todo por usted y por mí. Ahora, en vez de que vaya y pida tonterías a su oración, en vez de que vaya y piense 1001 cosas que no vienen al caso, vaya y dígale a Dios: Dios, enséñame a sentirme amado, a entenderme amado por ti y a entender que todo lo puedo en ti porque tú habitas en mi corazón. Si usted logra eso, se lo prometo, caminar sobre las aguas como Jesús va a ser una de las cosas más fáciles que jamás le hayan sucedido. Le quiero invitar, por favor, a que vaya a las redes sociales de Inspiración Radio. Le quiero invitar a que vaya a las redes sociales de redcouch.mx, pero sobre todo le quiero invitar a que comparte este video con las personas que usted sabe que las tiene que compartir. Hágale el favor a alguien y recuérdele
que no tiene por qué pasar por situaciones difíciles en la vida. Y por favor, no deje de visitarnos en el siguiente devocional. Los amo en Cristo y nos vemos pronto. Hasta luego.